Sin rodeo ni dudas podemos decir que la máxima expresión del fútbol proviene del jogo bonito de Brasil. Vestir la camiseta canariña es el mejor de los honores para cualquier brasileño que lucha y sueña por alcanzar la gloria con una pelota. Son millones los aspirantes que anhelan representar a Brasil, pero solo 23 serán los escogidos. Únicamente 23 personas son las que pueden vestir la camiseta en una campaña mundialista. Representar a la pentacampeona del mundo ha sido y es un sueño imposible para la mayoría de jóvenes, pero hubo uno que tuvo la oportunidad de hacerlo y se negó. Escuchen, ¿qué pensarían si les dijera que existió un jugador que rechazó ponerse la camiseta de Brasil para irse a vestir la camiseta de Bolivia? Sí, la de Bolivia. Así de inexplicable como suena. En una de las páginas del fútbol del ayer se encuentra la historia de Marcelo Martins, una historia difícil de creer. Nacionalizado en Brasil, tiene sangre brasileña por parte de su padre y sangre boliviana por parte de su madre. Se destacó entre tantos brasileños como un diamante en bruto a pulir. Tuvo la oportunidad de jugar codo a codo con Kaká, Adriano, Robinho y hasta pudo haber hecho historia al lado de Ronaldinho en sus últimos años con Brasil. Y lo mejor de todo es que pudo haber sido la dupla perfecta junto a Neymar Jr. El cariño de los jugadores brasileños hacia él fue tal que en uno de los partidos rompieron con el protocolo y le pidieron que posara junto a ellos a pesar de tener la camiseta de Bolivia. Increíble. Literal pudo ser uno de los últimos jugadores que le devolviera el prestigio que Brasil poseía hace algunos años, pero amigos, simplemente no lo quiso. Él escogió a Bolivia y con aquella modesta selección supo escribir su carrera a su manera. Optó por escoger el camino más difícil y terminó convirtiéndose en el máximo goleador en toda la historia de su país y también máximo goleador de las eliminatorias al mundial pasado de Qatar. No podemos olvidar cuando hizo llorar a Messi y a Maradona en aquel apoteósico 6-1 en Bolivia en el año 2009. Y no solo esto, también en el hostil fútbol de Europa supo dejar su huella. En honor a su retiro como leyenda boliviana, hoy conoceremos la historia del gran Marcelo Martins. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos. Marcelo Martins nació el 18 de junio del año 1987 en Santa Cruz, Bolivia. Es el hijo del exjugador brasileño Mauro Martins. Pero amigos, para aquellos años los futbolistas locales no eran para nada bien pagados y en Sudamérica la vida les era más difícil. El pequeño Martins tuvo que alternar sus estudios con el trabajo para poder ayudar a traer comida a la mesa. De niño lavaba autos y luego se iba a entrenar con su padre, quien le mostró cómo sacar a florecer el ADN brasileño que yacía en sus venas. Pasó todos sus 13 años entrenando y un año después encontró su primer equipo en las inferiores del club de la Verdolaga del Oriente Petrolero. Con todo el respeto, la diferencia estaba a simple vista. Su facilidad de marcar goles, sus gambetas al más estilo de su padre lo hicieron debutar en primera división más temprano que tarde, sí, a sus 15 años de edad. Un brasileño con el ADN del fútbol en su sangre, pero al mismo tiempo un boliviano con el corazón en la mano. Amaba mucho a su tierra natal y fue en ese momento que la vida lo puso en la más difícil de sus decisiones. Escuchen, en la directiva de Brasil de una se dieron cuenta que existía un boliviano brasileño que les pertenecía. La federación contactó a su padre y este lo mandó a buscar. En ese momento Marcelo Martins tuvo que dejar su corazón de lado y tomar la decisión con su mente. Dejó el fútbol de Bolivia para irse a Brasil. Allí sería mejor pagado y además su talento sería mejor explotado que en Bolivia. A partir del año 2005 disputó la Copa de Juveniles Sendai, que se desarrolló en Japón, proclamándose campeón en la final ante Francia, marcándole 2 goles. Aquella Brasil juvenil prometía bastante. Marcelo Martins
Martins marcó 11 goles en 15 partidos con la peso pesada camiseta brasileña. Fue el primer extranjero en 63 años en ser convocado para la selección. Su padre orgulloso lo alentaba para que debutara con la selección mayor en el año 2007, pero una vez que Martins cumplió la mayoría de edad, dejó de escuchar a su papá. Como todo un hombre, tomó la decisión que sentía en su corazón. Sí, jugar para Bolivia, difícil camino el que tomó, ya que sus habilidades, gambetas y olfato de gol fueron moldeados por su padre, quien era brasileño. Terminó de crecer en Brasil y ya estaba dentro de la generación brasileña que iba a ser el relevo de grandes figuras como Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo. Se venía la Copa América del 2007, pero ¿saben qué? A Marcelo Martins le dio igual todo esto. Su corazón estaba en Bolivia, la tierra de su madre, y para allá se iría. El impacto de esta decisión conmocionó a sus compañeros en Brasil, al punto que luego de esto ya no lo llamarían Marcelo Martins, sino Marcelo Moreno. Esto debido a que Moreno es el apellido boliviano de su madre, y en honor a esta decisión de abandonar a Brasil para irse a Bolivia, lo llamarían así de ahora en adelante. Mientras tanto, en su carrera de clubes, Marcelo Martins consiguió la histórica hazaña en ser goleador de la Copa Libertadores del 2008 con 8 golazos, llamando así la atención de clubes europeos. El primero de estos sería el Shakhtar Donetsk de Ucrania, quienes pagaron 9 millones de euros por el boliviano, convirtiéndose así en el fichaje más caro en la historia de Bolivia. Fichaje que valió cada centavo. El tipo era un todoterreno. Una vez llegando al club, reventó las redes como un depredador sediento de goles. Escuchen, el boliviano hizo historia en Europa, sí, esto al ganar la Copa de la UEFA del año 2009, tras vencer en la final al Werder Bremen por 2-1, convirtiéndose en el primer futbolista de Bolivia en ganar tan siquiera una copita en Europa. De allí quería seguir subiendo escalones. El Shakhtar Donetsk lo cedería a préstamo para ver qué equipo grande quisiese comprarlo. Se fue cedido a la hostil Bundesliga alemana con el Werder Bremen. No más al llegar anotó 2 goles al Unión Berlín por la Copa de Alemania, copa que también alzaría más tarde. Allí competiría por su titularidad con el peruano Claudio Pizarro, quien ya estaba consolidado como ídolo del club. Y bueno, si algo odiaba Marcelo Martins era ser un delantero suplente. Por ello se iría al Wigan Athletic de la Premier League en el 2010. A pesar de ser un equipo chico, lograron vencer al Liverpool 1-0, esto con Marcelo Martins como titular, pero aún así no lograba que ningún equipo grande se interesara por él. Por ello decidió regresar al fútbol de Brasil con el Gremio. Mientras tanto, con la selección de Bolivia, Marcelo Martins apretó las tuercas de una nación que desde hace décadas no soñaba con ser grande. A punta de goles, Marcelo Martins iba posicionándose como histórico goleador de la verde boliviana. Su eclipse con la selección fue en el partido de eliminatorias contra Argentina en el 2009. Maradona de técnico y Messi en su plena era dorada no pudieron contra la Bolivia de Marcelo Martins. 6-1. Terminaron ahogando a los astros argentinos en aquel famoso estadio que carece de oxígeno en la altura. Épicos momentos que le hicieron recordar a un país que todo se puede. Tristemente es bonito soñar, pero a veces la realidad puede sentirse más. A pesar de la lluvia de goles de Marcelo Martins a lo largo de las eliminatorias, Bolivia una y otra vez quedaba en los peores lugares en la tabla rumbo al mundial. El boliviano, que no quiso ser brasileño, sabía muy bien la decisión que había tomado, y esta era la de hacer soñar a su país materno, pero en realidad es mucho lo que Bolivia debe crecer a nivel deportivo, y Marcelo Martins quiso sembrar su semilla en este sueño, pero tristemente el sueño no ha dado fruto. Pero no cumplí mi sueño todavía, el sueño que tanto lo quiero, ¿no? Que es ir a un mundial. Voy para mi 5ª eliminatoria y lo quiero cumplir. No sé si va a llegar, pero
pero lo voy a luchar hasta que no pueda más y no a perder la fe de que un día podemos llegar. Bolivia sigue lamentablemente como una de las peores selecciones en la tabla de Sudamérica y por supuesto que los roces, polémicas y diferencias han existido más de una vez. Marcelo Martins renunció a la selección en 2 ocasiones debido a diferencias con los técnicos. Tristemente ha sido incomprendido al momento de opinar de cómo se maneja el equipo. En las pasadas eliminatorias al Mundial de Qatar, Marcelo lideró la tabla como el máximo goleador, miren, teniendo al mismísimo Messi y a Neymar por debajo de él. Era inexplicable ver cómo el país que posee al máximo goleador de las eliminatorias ocupase en el penúltimo lugar de la tabla. Aunque duela decirlo, durante años la selección de Bolivia se quedó muy pequeña para las decenas de goles que Marcelo Martins les brindó. Aún así, para nada se siente arrepentido de jugar para la verde de su tierra, una decisión con el corazón que mantuvo fielmente hasta el final. Lágrimas se les arrancó a muchos al despedirse de Bolivia y dentro de poco seguramente colgará sus botines diciéndole adiós al fútbol definitivamente. A pesar de lo conseguido, creo que estamos claros que su carrera pudo dar para muchísimo más, pero amigos, cuando el corazón habla, la mente calla. Prácticamente sacrificó su carrera para hacer crecer a la selección de su país. Con todo respeto para mis hermanos bolivianos, debemos estar claros en una cosa: si Marcelo Martins se hubiese quedado con la selección de Brasil, su rendimiento hubiese explotado aún más y sin lugar a dudas clubes como el Barcelona, Liverpool o el Real Madrid fácilmente se hubiesen apostado por él, pero su amor a Bolivia siempre fue más grande. Esta ha sido la legendaria historia del gran Marcelo Martins Moreno.